Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos, amigas? Bueno, espero que muy bien. Otro encuentro para hablar de astrología, escuchar música. Bueno, este lenguaje que nos lleva a tantas cosas, ¿no? De acá nos podemos abrir a tantas cosas. Quería decirles que todas las dudas que tengan o comentarios, inquietudes, me pueden escribir a la radio o a Voces y Estrellas radiocultura@gmail.com. Y si tienen interés en profundizar en este lenguaje, en la formación también de astrología, en conectarse, para los que tengan y las que tengan curiosidad, pueden buscarnos en Facebook y en Instagram, Cielo Tierra Escuela de Astrología. Bueno, hoy tenemos el gusto de tener nuevamente a Sergio Barreiro, astrólogo egresado de Casa 11, docente de astronomía para astrólogos en Casa 11, Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, Instituto Superior de Astrología, Astronomía para Astrólogos en Casa 11, en Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires, en el Instituto Superior de Astrología y Centro de Astrología de Chile. Además, profesor de tarot y tarotista. Hola, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bien. Un gusto estar acá. Igualmente. Me encanta que estés, te agradezco mucho. Vamos a compartir con todos nuestros oyentes y vamos a charlar un ratito. Buenísimo. Bueno, Sergio, yo tengo algunas inquietudes que seguramente vos podrás darnos una mirada muy interesante, como siempre. Mira, quería preguntarte, ¿qué sería el zodíaco trópico, el cual es el que habitualmente usamos, ¿no? Los astrólogos Correcto. y astrólogas. ¿Qué sería? ¿Qué es en el cielo? ¿Cómo se configura? Bueno, te cuento. El zodíaco trópico lo que sigue es una lógica bastante astronómica en un punto. Está ligada fuertemente a las estaciones del año. Ahora, ¿cómo se entiende esto desde el punto de vista cosmográfico, ¿no? Porque sigue siendo el telón de fondo de ese suceder de la circulación de los planetas y el Sol y la Luna, las constelaciones del zodíaco, ¿no? Pero ahí viene la pregunta, ¿pero constelaciones y signo es lo mismo cuando hablamos de astrología trópica? Claro. Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Cuando hablamos de astrología trópica, estamos hablando de que el inicio del signo Aries se configura cuando el Sol, en su trayecto por la eclíptica, que es el trayecto aparente por la eclíptica, ¿no? Porque en rigor de verdad somos nosotros quienes nos trasladamos alrededor del Sol. Pero la apariencia que nos da es que es el Sol el que se traslada alrededor nuestro, porque bueno, pues nos suponemos nosotros intuitivamente en un lugar fijo, ¿no? Claro. Entonces el Sol es el que recorre el zodíaco, y para decir que inicia el zodíaco trópico, el Sol tiene que estar pasando por su intersección, mientras pasa por la eclíptica, con la intersección del ecuador celeste, que es la prolongación del ecuador de la Tierra. Como el eje de la Tierra está inclinado, y esa inclinación es la que da origen a las estaciones del año, a que la insolación, los rayos del Sol insolen de manera distinta en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, o a veces, cuando son los puntos del equinoccio, inciden de la misma manera. Eso da inicio a la primavera en el hemisferio norte, cuando el Sol pasa justo por ahí, y da inicio al otoño en el hemisferio sur. Y ese punto exacto, que aparte se lo puedo decir matemáticamente, el Sol ingresa en tal momento al signo de Aries, o comienza la primavera, por decirlo de alguna manera, que también es el inicio del año. Esto es lo que quiero comentar, que más allá de la astrología, la duración del año que vivimos como humanidad es lo que dura un ciclo entero de estaciones. No sé si me logré explicar. Vos preguntame, Sandra, lo que haz de cuenta. Sí, pero está re interesante. Claro, Sí. claro, o sea que en definitiva el año trópico es el año que también la humanidad vive, que después la humanidad, por razones históricas, comienza el año en enero, que esto tiene que ver mucho con Roma,
y con el calendario romano, pero lo que sí, inclusive es un calendario que como los días no coinciden con un número, o sea, el año no coincide con un número entero de días, y etcétera, esto da lugar a correcciones, como lo que fue el calendario juliano, y hoy estamos trabajando con un calendario que se llama el gregoriano, que intenta, como uno no puede tener años que duren 365 días, 5 horas, 48 minutos, no se puede, o duran 365 días, o duran 366 el año, Claro. pero tiene que durar un número entero de días. Esa corrección es el famoso calendario gregoriano, que intenta que esto siempre quede apareado con el correr del tiempo y no se vaya desfasando. Ese es otro tema, pero es simplemente eso para no desfasar el calendario trópico. Claro. Pero el calendario con el que vivimos, no solo con el que se hace astrología en un 95% de los casos, digamos, porque hay una astrología que mira el tema, las estrellas estrictamente, no, nosotros lo que miramos es el ciclo solar. Claro. Es el ciclo solar en su recorrido por las estaciones el que nos da vitalmente unas cualidades energéticas que podemos dividir en 12 partes iguales de 30 grados, ¿no? No sé si ahora, es cierto que eso no coincide ahora con las constelaciones zodiacales. Ahí el dilema, y eso esa es otra respuesta, si se quiere, ¿no? Por qué hay una... Perdón, las constelaciones zodiacales se está refiriendo a las constelaciones del cielo, las estrellas, digamos, Las estrellas, que exactamente. están allí de alguna manera. Claro, porque Sí, nosotros le llamamos signo a nuestro operador astrológico, claro. y precisamente que se fue distinguiendo. Uno espera ver que el signo coincida con la constelación que tiene el mismo nombre, o que le ha dado el nombre en su momento, ¿no? Mm. Entonces ahí hay un desfasaje, por eso hay una polémica, inclusive en la propia astrología, hay una porción en la India básicamente, que hace una astrología que sigue las constelaciones estrictas de las estrellas, pero vale aclarar también que las constelaciones no son todas iguales. No, claro. Claro, aparte no son todas iguales, no queda claro dónde empieza una, dónde termina la otra, y yo me sigo por el grafismo tradicional histórico, ¿no? Es como que hay un espacio intermedio que queda en la nebulosa. Eh, Mm. entonces, el zodíaco trópico sí tiene una división matemática, por decirlo de alguna manera, es una división estricta a partir del punto en el que el Sol va de sur a norte cuando va por la eclíptica y atraviesa lo que se llama el ecuador celeste, que también es un lugar matemático, es la prolongación del ecuador de la Tierra en el cielo, ¿no? Eh, no sé si Sí, logré... sí, sí, muy interesante. Y además, a mí esto es un pensamiento, ¿no?, que comparto con vos en este momento, como si esto de que las constelaciones tienen, digamos, no tienen, tienen un tamaño diferente, irregular o lo que fuera, pero de alguna manera yo siento, no sé si es así, por eso lo comparto con vos, que de alguna manera desde la matemática podemos, en esto que sería un mandala o ese círculo, la división o tantos grados y demás, configurar desde nuestra mente, configurar un significado tan profundo que nos está dando el universo, tan simbólico, ¿no? Correcto. Como, Sí, sí, porque es como que estamos dando a entender también que Aries tiene una cualidad de comienzos, mm, siendo literalmente el comienzo claro, del año. Eh, ya sé que puede haber una polémica de hemisferio norte versus hemisferio sí, sur, pero también. lo que es cierto es que para todo el mundo está sucediendo algo que lo podemos más bien, yo por eso prefiero verlo como un nodo, ¿no? Como un punto nodal donde el Sol va de sur a norte y atraviesa la eclíptica, para no nombrar las estaciones del año en esto, ¿no? Sí nombrar que va de sur a norte o de norte a sur después en el cero de Libra, Mm, que se le llama cero de Libra cuando va de norte a sur, o sea, cuando atraviesa el claro, otro equinoccio, ¿no? sí, Y después va a tener puntos de máximo alejamiento del ecuador celeste que se llaman los solsticios, que son los inicios de veranos e inviernos, invierno. alternativamente depende la, el hemisferio en el que hablamos. Pero es interesante porque igual nos da un recorrido, una que tiene un punto muy claro de arranque y otra que son 12 fases. Creo que este es el tema de las 12 fases que tiene cualidades simbólicas, ¿no? Exactamente. Mm, Esas 12 fases tenemos una de inicio, así como podemos decir que la última tiene cualidades de final. sí. Eh,
y la cuarta fase va a tener algo de forma y de establecimiento de una adentro y una afuera. Bueno, y uno ahí empieza a simbolizar esto históricamente, se lo ha ido simbolizando, eh, y esto se supone que ha sido gente que no como nosotros, que desde la Ilustración tenemos una separación muy grande en la observación de las cosas, y creo que ahora observamos desde un muro intelectual, ¿no? Uno ya, ¿cómo puede ser un muro intelectual? Y porque el intelecto separa muchas veces, aunque ayuda a razonar, ayuda a entender, pero a veces no nos ayuda mucho a mirar. Mirar, cuando digo mirar, es a contemplar, ¿no? Totalmente. Claro. Claro, Hemos porque nos da un marco teórico, si se quiere, en el cual tiene que configurarse desde allí todo. Pienso yo que algo hay de esto, ¿no? Que el contemplar me parece que es más sensible. Sí, que exige una especie de inocencia en la mirada, que cuando Claro. uno empieza, y yo miro un árbol y lo empiezo a nombrar, es el árbol, el árbol que tengo acá enfrente es un árbol de palta, ya digo palta, digo por ahí me imagino botánicamente a qué especie pertenece y todo, pero estoy, cuanto más nombres les pongo, hay algo donde, no es como hacer el artista, que lo ve, se asombra, se emociona y pinta, ¿no? Claro. Y establece una conexión íntima con Claro. eso. Creo que es una doble mirada junto, no descartar la otra, la racional, pero también hay una mirada contemplativa en la que yo creo que ha dado origen a la simbolización del cielo. Ahora bien, yo te aclaro esto, Sandra, igual a la idea de esta división es poder medir el año. O sea, lo que se quiso hacer con esto es medir el año. No sé si Sí, me logro explicar. O sea, fue precisamente cuánto mide un año, porque el Sol en su recorrido es muy fundamental para la vivencia humana. Nos da las estaciones del año, si es momento de sembrar, si es momento de eso te iba a decir. cosechar. También las cosechas, ¿no? Que son fundamentales para el desarrollo de los seres humanos. Y sobre todo las primeras civilizaciones agrarias. Claro. Por eso esto comienza en Mesopotamia asiática y en Caldea tiene como su esplendor esta práctica astrológica. Y la división del año se hizo en esa época. Y en esa época había una coincidencia entre ese primer sector del cielo y lo que hoy le llamamos la constelación de Aries, ¿no? Por eso de ahí viene ahora la pregunta, es ¿por qué lo separó? Bueno, eso para decirlo conceptualmente es un movimiento de largo plazo que hace el Ecuador, no el Ecuador, perdón, el eje de la Tierra. El eje de la Tierra tiene un movimiento que se llama precesión y es como un trompo, es como un cono de precesión sin perder su inclinación de 23 grados aproximadamente, hace como un trompo cuando se está por caer, hace un cono precesional. La diferencia está que acá no hay rozamiento, no hay nada contra lo que caer, pero es gravedad, es la atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre el plano del ecuador terrestre, y es un movimiento de muy largo plazo. Si yo veo un trompo girar en un segundo, hacer una vueltita, yo estoy hablando de que esta vueltita es de 25.800 años. Y encima es en el sentido inverso en el que van los, los signos, por eso se llama movimiento retrógrado en astrología, ¿no? Entonces va al revés, o sea, lo que empiezo a ver después es la constelación de Piscis, Mm, en lo que yo llamo inicio de Aries como signo, mm. ¿no? Esta es un poco Y la esto cuestión. daría las eras astrológicas, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay un criterio siderio que puede quedar como remanente, que es decir que en todo caso, si yo veo que el inicio de Aries sucede en una constelación, por ejemplo, Piscis, ahí lo que diría es que la era en la que todo ese inicios arianos sucede tiene una coloratura pisciana, lo cual da una cualidad de época, y de hecho ahí empezó el cristianismo, Claro, ¿no? Con las famosas figuras de los dos peces, acá porque el primer símbolo del cristianismo más que la cruz fueron los peces, claro, y la alusión a que los seguidores de Jesús los apóstoles eran pescadores, claro. y decía, pasaréis a ser pescadores de hombres, ¿no? O Sí, sea, hay toda una imagen sí. relacionada con el pez. También algo muy, creo, no sé, esto es una apreciación personal, ¿no? Pero en una época que sigue siendo un mundo muy violento, pero una época donde la vida de algunas personas parecía que valía más que otras, como que trajo el cristianismo,
el mismo valor, ¿no?, del esclavo y el emperador, y eso me parece que fue muy revolucionario en la conciencia, aunque igual sigue culturalmente, ¿no es cierto?, Por algo, supuesto, sí. pero hace un Sí, impacto, ¿no es cierto?, que tiene sí, una vertiente después, bueno, religiosa y todo lo que... es que exactamente. Lo curioso es que el impacto, yo siempre digo el impacto del mito. Cuando digo el mito no estoy pretendiendo decir que no sucedió o que sí sucedió, sino al Sí, contrario, abstraernos de la discusión del Cristo totalmente. histórico, Mm, sí saber que esa es la era común de la humanidad. No importa inclusive si no se es cristiano, ¿no? totalmente. Es más, uno dice antes de Cristo, después de Cristo, y mucha gente prefiere decir al comienzo de la era común para, para soslayar la figura, pero decir que la era común, curiosamente, con la que nos pusimos de acuerdo como humanidad, aunque cada cultura siga teniendo un calendario paralelo, que de hecho lo hay, la Mm, cultura judía tiene otro calendario que mantiene a la par, pero el calendario para entenderse, el calendario global, es este que tenemos actualmente, ¿no? claro. Este, Sí, y el claro. que manejamos más, yo diría, aunque lo haya distintos mundialmente, ¿no es cierto? Claro, Creo, es que este los hay distintos, calendario. pero son por cuestiones religiosas que los hay distintos. Claro, Pero para cuestiones de claro. entendimiento cultural, no cabe duda que yo le digo, nos vamos a juntar el 3 de diciembre a tal hora, tiempo universal, y nos ponemos de acuerdo, porque si no, no estamos hablando el mismo idioma. Mm, Sí, curiosamente es ese calendario que claro. usamos. Sergio, a Sí. mí hay algo que siempre me sigue sorprendiendo, que es esta cualidad simbólica bueno, de la astrología y de tantos lenguajes. Vos sos tarotista también, profesor de tarot, ¿no? Sí, Pero yo a veces lo veo esto como una cualidad de nuestra conciencia también, de que la conciencia humana tiene la capacidad de poder percibir simbólicamente, ¿no? Y entonces estos bueno, lenguajes nos claro, traen esa esencia, claro. sí. Claro, ahí, perdón Sandra, que No, te no, estaba no, por favor. dando la idea. No, lo Sí, que pasa es que ahí viene la famosa cuestión, sí, que la astrología habla y que para la ciencia le parece un poco mágico, por no decir que directamente es pensamiento mágico, pero la ligazón entre la conciencia humana y los procesos cósmicos, ¿no? O claro, sea, eso es que uno dice un milagro, pero en realidad uno forma parte. claro, es que en Claro, realidad la conciencia humana es producto de que el cosmos ha ido evolucionando de alguna claro, manera. totalmente. Y es ese cosmos el que nosotros ahora intentamos, como en un camino de vuelta, intentar leer. Es como si esto fuera un círculo, ¿no?, de creación. Mm, Misteriosamente nos ha creado ese cielo y después nosotros lo totalmente. estamos intentando interpretar. Somos hijos de ese cielo que Sí. intentamos interpretar. No Yo digo, a estamos veces nos diciendo. está llamando, digo yo. Exactamente. Y bueno, claro, o sea, eso ya da lugar a una charla casi, te diría, filosófica, ¿no? Sí, Pero sí. por eso lo simbolizamos, porque no somos ajenos a él. Eh, Totalmente. Lo claro, simbolizamos y creo que lo buscamos, porque también ya a veces pienso, ¿no? Las primeras miradas hacia el cielo, no solamente a ver si iba a llover o qué pasaba o si cómo estaba, digamos, cosas prácticas, sino las miradas de respuesta, ¿no? Que creo que la astrología tiene mucho que claro, ver con esto de respuesta de qué era lo que estaba allí, que esas sincronicidades que luego los astrólogos y astrólogas vemos, ¿no? Como claro. cosas muy grandes y muy posibles, muy esenciales de la conciencia humana, que a veces olvidamos también en el trajín, ¿no? De toda De la la vida de cada vida, de la día. vida, ¿no? Y esto te quería, hablando de esto un poco del universo, ¿qué sucede, digamos, vos que estás con esta puerta no abierta a la astronomía, afortunadamente, que nos hace tanta falta a los astrólogos y astrólogas, con lo que se sigue descubriendo, por ejemplo en el sistema solar, ¿no? En este caso porque usamos ese simbolismo u otros cuerpos. ¿Qué sucede con la interpretación astrológica? ¿Los absorbemos? ¿No? Bueno, algunos sí, el caso de Quirón, ¿no? Y como que tiene un simbolismo tan importante, pero tiene que haber, digamos, muchas otras, Bueno, yo te diría que antes que Quirón también está el caso de Urano, Neptuno y Plutón, sí, ¿no? bueno, claro, que ya están Claro, completos, sí, sí, claro, pero fíjate que lo tenés tan incorporado, vos tan sí, naturalizado, Sandra, que en realidad se descubre Urano en 1781.
Sí, así que no era parte de la interpretación astrológica y ni sí. siquiera fue parte, no fue parte recién ahí inmediatamente descubierto, ¿no? No, y Plutón es muy reciente. Plutón es de 1930, Por claro, y eso. aparte no se incorporaban Sí, enseguida que se los descubría, o sea, se incorporaban varios años después en la claro. interpretación. Había toda una discusión, ¿no? Mm, Eh, y por eso hay una discusión todavía, porque como en un momento el sistema solar no nos daba novedades, estaba como aburrido, ¿no? mm, Entonces hay gente que estaba muy interesada, ávida de que aparecieran cosas. El problema es cuando empiezan a aparecer demasiadas cosas. claro. ¿Qué hacemos acá? Y ahí viene una polémica que sigue estando, porque vos tenés astrólogos muy hipertradicionalistas que te excluyen inclusive Urano, Neptuno, Plutón del zodíaco. O sea, los hay. O sea, hay gente que dice hay que atenerse al septenario original porque son los planetas que se ven a simple vista, supongo. Si querés hasta ponerle un fundamento. Pero, ¿qué podemos decir también? Los otros planetas, yo ya he visto la operatividad, creo que a vos te ha pasado lo mismo, de Urano, Neptuno y Plutón en nuestras cartas. No, por supuesto. Y, No, es que es indiscutible, porque a mí me pasó cuando yo estudiaba que pensaba, bueno, a lo mejor tenemos una creatividad en común y un código y demás, y cuando vi tránsitos y los vi sobre mi carta, me cayó el tránsito, le cuento a los oyentes, que es el movimiento del cielo leído sobre un tema natal y nos moviliza, ¿no? Moviliza energías natales, yo le llamo el hoy de la carta, porque moviliza nuestra estructura natal. Bueno, cuando yo vi tránsito me conmovió, porque vi una sincronicidad tan grande, que entonces, y Claro, no solamente claro. en mi caso, ¿no? Que uno lo ve, es impresionante. Sí, Sí, porque esos tránsitos son muy potentes, entonces impresionante. difícilmente pasen desapercibidos si están pasando por algún lugar muy clave de nuestro tema natal, nuestra carta natal, ¿no? Mm, Creo que para los oyentes un tema clave es que haga unos ángulos demasiado precisos o pase justo en el mismo lugar en el que nuestra carta natal tiene ubicado un planeta importante, por el Sol, la Luna, etcétera. Y uno ve que cuando pasa uno de estos muchachos, Urano, Neptuno o Plutón, casi no nos deja indiferentes. Por eso la operatividad de estos cuerpos, para mí, por lo menos como un hecho personal, no los puedo dejar de lado. Pero es cierto que se siguen descubriendo cuerpos. Entonces la pregunta es qué hacer. Ahí, si se quiere, está planteada una gran polémica porque hoy por hoy un chico va a la escuela y lo que le dicen, cuando nosotros íbamos a la escuela, se nos hablaba de 9 planetas, ¿no? Y después estaba el cinturón de asteroides, ¿no? Bueno, suponte, y el Sol, no mucho más que esto. Y que había asteroides como Ceres, Palas, Vesta, bueno, y de hecho, Sandra, uno se mete en las páginas o en los programas, y Ceres, Palas, Vesta, uno, están también para ser sí, interpretados en una carta natal. Que eso fue poco después que se lo descubriera, había comenzado su interpretación. Y luego eso como que decayó, pero luego se descubrieron cuerpos más lejanos que Plutón, y como algunos eran comparables a Plutón, y Plutón es un planeta relativamente pequeño, no solo pequeño, sino que hay una definición técnica que por ahí, después si tenemos tiempo, podemos dar un poquito una aproximación, pero claro, Plutón pasó a una categoría que es planeta enano, eh, en vez de planeta, y hay 4 seres, subió de categoría, planeta enano también, y hay otros 3 cuerpos nuevos que un chico en el colegio los aprende y a los padres sorprendería ver que venga diciendo que existe otro cuerpo llamado Haumea, uno Makemake y Eris, que son 5 planetas enanos. O sea que Plutón forma parte de esa lista, y Ceres también. Entonces uno se hace las preguntas, ¿no? ¿Qué se hace con esos cuerpos? Se les vuelve a aparecernos y aparecen estos cuerpos, encima que ni siquiera suenan a panteón griego. Haumea y Makemake, claramente no. Eris sí, es la diosa de la discordia. Pero bueno, aparecen cuerpos nuevos y también aparecen cuerpos entre Júpiter y Neptuno, mm, que son los famosos centauros. Ahí está Quirón, claro. ¿no? Lo nombraba recién.
Sí, y cuando se descubre Quirón había mucha avidez porque apareciera algo, entonces Apareció. Ahora, también es indiscutible, digamos, bueno, ni hablar de Urano, Neptuno y Plutón, y también cuando uno ve Quirón, ¿no? En la lectura de cartas, yo a veces lo nombro, está casi a nivel como inconsciente, pero es impresionante también que hay, si uno profundiza, está ahí esa energía con su Sí, significado. Y sí, esto que, digamos, hay un nexo quizás, ¿no? Entre lo que se elabora en astrología y estos nuevos descubrimientos. sí. Un nexo parece mágico, pero no Y lo debe que, sí, ser, porque aparte, ¿sabes qué sincrónico, pasa diría. una cosa curiosa, ¿no? Sí, Que uno dice, bueno, pero los astrólogos interpretamos esto y se atiende un poco sí, a veces no tanto, pero se atiende al mito fundante del cuerpo en cuestión, ¿no? sí, Pero lo curioso es que el nombre de los planetas, entonces uno diría, los ponen los astrólogos, porque si son los que suelen claro. interpretar. No, lo curioso es que quienes ponen los nombres son los más alejados de la disciplina, al menos en teoría, que son los astrónomos. Ellos ponen los nombres. Y es curioso ver que esto que se supone que parece azaroso, ponen los nombres, parece casi justos, porque De Quirón, los mitos. Y de claro, ahí, eso es algo de sincronicidad de la conciencia humana, porque pareciera que fueran los de la vereda de enfrente, por decir de alguna manera, bueno, están científicamente mirando, yo no lo creo, yo creo que somos todos, nos damos la mano, ¿no? Porque una sí, cosa alimenta a la otra, tanto una como la tal otra. cual, tal cual. Pero que pongan un nombre y que después haya una sincronicidad con el mito que nos da la posibilidad de elaborar desde ese mito, ¿no? Todo lo que significa o puede significar para un ser humano. Eso es una cosa, digamos, desde nuestra mente racional, porque yo creo que todas las personas tenemos un gran desarrollo de lo racional en el sentido, pues somos de una cultura científica, ¿no? Pero desde ese lado de la mente es sorprendente. Bueno, lo curioso es que Quirón tiene un nombre que es el centauro inmortal. Pero ¿qué pasa? Hay un tema simbólico porque la persona que descubre Quirón tenía la duda, como estaba en las inmediaciones entre Saturno y Urano, como estaba más lejos de Saturno y los asteroides están entre Marte y Júpiter, claramente no es un asteroide clásico. O sea, no porque está fuera de donde se los esperaba ver. Mm, Pero entonces se vino la pregunta si no era un cometa, si no tenía características cometarias, que las tiene. Lo que pasa es que como se acerca hasta Saturno, su órbita es muy excéntrica. Llega casi a la de Saturno y en los momentos de máximo alejamiento casi toca la de Urano, lo cual también es un símbolo. claro. Es como un puente entre lo personal o lo social y lo transpersonal, ¿no? Pero y aparte le puso, como tenía una doble cualidad, que era la de cometa y la de asteroide o la de cuerpo parcialmente cometario y parcialmente asteroide, una doble naturaleza, se le ocurrió un centauro porque también tenían una doble naturaleza. Ah, Y de ahí le puso Quirón al cuerpo, ¿no? Entonces, es curioso esta lo que se llama sincronicidad, porque precisamente ahora se llaman centauros los cuerpos que están entre Júpiter y Neptuno y que se siguen encontrando. Hay varios más. y esto Este, cuando decís que hay varios más cuerpos, más allá de, bueno, de lo que hablamos recién, ¿no? Pero hay algo ya de elaboración en lo astrológico, se están trayendo, incorporando, digamos, o y qué fuentes hay para... te cuento, porque ¿qué pasó? Porque el sistema solar parecía muy sencillito y estaba tranquilo. El Mm, tema que se descubre que es un sistema más, primero, ok, es cierto que son cuerpos mucho más pequeños que los ocho grandes planetas, tienen órbitas establecidas, tan establecidas que tienen efemérides clarísimas, ¿no? Efemérides quiere decir que se sabe siempre que no pase algo totalmente, absolutamente novedoso y extraño, se sabe sus órbitas por los próximos 100 años, por eso sí, tenemos escritas efemérides, ¿no? O sea que sí, tienen movimientos altamente predecibles. totalmente. En cambio, los centauros como están tan tironeados, tienen unas órbitas como metaestables, o sea, Quirón en promedio cada 50 años y medio da una vuelta, pero puede ser 51, pueden ser 49 y medio, es igual, los astrónomos hasta lo tienen calculado también, pero
es como que el periodo no está establecido del todo, porque está muy perturbado por Urano y por Saturno, ¿no? Entonces, estos cuerpos que no tienen paz, por decirlo de alguna manera. Claro, porque si uno quiere empezar a simbolizar, y esto es lo que les pasa, lo que pasaba a Quirón con su doble cualidad, ojo que otros centauros no eran inmortales, Quirón tenía esta doble condición, ¿no? De ser, todos tienen la doble condición de ser parcialmente animales, parcialmente humanos, pero en el caso de Quirón era parcialmente, era inmortal, digo, era inmortal concretamente, que después termina concediéndose la inmortalidad, la mortalidad, mejor dicho, para, para Quirón, pero bueno, en Qué definitiva, problemática también muy humana, ¿no? Eso de claro. la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? También para Claro, la y la conciencia. conexión, claro, porque Sí, esto da a entender la conexión, como en un centauro, figura que también se la puede tener para Sagitario, esta cualidad entre la flecha que va hacia el cielo, la cualidad humana y la cualidad animal. Nosotros mismos estamos divididos en todas esas condiciones, llevamos un animal totalmente. adentro, Sí, tenemos aspiraciones por lo trascendente y por otro lado está la humanidad nuestra en el medio de las dos cosas, ¿no? Entonces, y esta condición de Quirón también de sanador y de sanador herido, porque en el mito era alguien que tenía una herida y como era inmortal, la paradoja es que la herida la tenía que llevar siempre, eh, siempre. Entonces, claro. ahí viene la simbolización que uno hace, que hay veces que hay heridas de las cuales no solo nos queda aceptar, sino que la mejor manera de sobrellevarla es pudiendo transmitir una sanación justo en ese lugar que conocemos tanto, ¿no? Claro. Bueno, nos quedamos ahora Sí, hablando, nos fuimos por el lado de la sí, no, simbolización del día. ahora volvemos a la pregunta, pero digo, ya a veces de Quirón para los que han leído, leen o también que no, es un símbolo astrológico, los que no conocen, yo digo cuando Quirón, no sé si psicológicamente o cuando una persona da, viste, muchas veces donde está Quirón cuando da lo que no tiene o lo que no tuvo, es como algo que cierra ahí Claro, desde lo pero por psicológico, eso, ¿no? Ese punto, o desde la energía donde está Quirón, ahí creo que hay como un insight o algo donde se claro, empieza a transitar. Es muy interesante por todo esto que contás del mito, ¿no? claro. De cómo viene. No, el tema era que te preguntaba de si están simbolizados estos, o han empezado a simbolizarse. Vos decías que hay más planetas enanos en la categoría de Plutón, o estamos en los comienzos de la simbolización de Estamos en esos los cuerpos. comienzos porque hay como dos escuelas, ¿no? Una escuela que empieza a tener rechazo a toda esta novedad. Ah, Las escuelas tradicionalistas es como diciendo, ahora que está todo esto, ahora agárrense, los que sostenían la mm, incorporación de tanta cosa. Igual la contestación, siempre hay una contestación del otro lado. No puedo poner fiscal y abogado defensor, pero dice, pero también se interpretaban estrellas fijas. Se interpretan estrellas fijas desde la tradición. Con las totalmente. estrellas fijas, que son varias decenas de ellas, se pueden decir un montón de cosas. Eh, te diría yo que los cuerpos, por ejemplo, centaúricos, sí, yo ya he visto gente interpretando se descubrió a Pholus, que es más grande que Quirón. Pholus fue otro centauro. O después está Cariclo, que era la esposa de Quirón. Y ya hay interpretaciones y hasta talleres de astrología donde se habla de Cariclo o de Pholus, Mm. y después hay gente interpretando a Eris, porque trajo la discordia. El descubrimiento de Eris forzó a los astrónomos a reunirse urgentemente en algún momento y definir a qué consideraban planeta y a qué no. Es una definición medio arbitraria, pero trataron de definirlo para saber si tenemos un sistema solar sencillo de 8 cuerpos contundentes con órbitas totalmente despejadas, o vamos a tener un sistema solar para enseñarle a los chicos de 45 cuerpos, 50 cuerpos, donde se les va a confundir lo importante con lo anecdótico, ¿no? Claro. Esta creo que fue la gran discusión. Hay un tecnicismo para decir cuál es la diferencia, que por ahí, si tenemos tiempo, comentamos, porque a ver, un planeta y un planeta enano tienen en común dos cosas: giran alrededor del Sol
y obviamente no siendo satélites de otro cuerpo, ¿no? Sí, Giran alrededor del Sol y son de forma esferoidal. Como decimos, tienen la suficiente gravedad para no ser un guijarro, por decirlo de alguna manera, gigante y una piedra gigante. Hay una tercera condición más técnica, que es la que no cumple Plutón, que es haber despejado la vecindad de su órbita. ¿Qué quiere decir esto? Que por donde anda Plutón hay muchos cuerpos dando vueltas. ah, Concretamente, Plutón forma parte del cinturón Kuiper, que es un lugar lleno de cuerpos, como lo es el cinturón de asteroides. Entonces, eso es novedoso, ese descubrimiento. Fue postulado en 1930 que debería existir, pero se confirma su existencia cuando se descubren cuerpos a partir de la década del 90. claro. Eso Entonces, que no sea planeta de alguna manera no impide el simbolismo astrológico, por lo menos los astrólogos y astrólogas lo vemos en las cartas y lo vemos siempre claro, igual. no le impide, no le impide, Mm, no le impide, pero es cierto también que permite, lo que permite es, ¿cómo diríamos? Permite también una simbolización de que forma parte Plutón de un conjunto de cuerpos que están allá en el submundo, porque ese submundo es helado, es distinto por ir al submundo infernal que uno imagina, pero es un mundo oscuro, porque la luz del sol no llega del qué todo. impresión, sí, claro. Claro, claro, y él está ahí en todo caso como si hay que ennoblecerlo para que no se sienta ofendido, sería el representante de una categoría, ¿no? Claro. Es el Ah, representante de una categoría. interesante, sí, Claro, sí. claro. Qué Sí, interesante eso que no llega a la luz del sol, ¿no? Porque también, bueno, desde lo astrológico, el simbolismo de Plutón tiene mucho que ver con eso que llamamos como la oscuridad en el sentido de lo que no vemos, ¿no es cierto? Pero el sol está, de claro. alguna El sol manera, el está, sol pero está. imagínate qué chiquitito se debe ver, ¿no? Cuando Plutón está 39 veces, casi 40 veces más lejos que la Tierra, entonces se lo ve tenue. Uno tiene que imaginar que el sol que ve ahí es sumamente tenue, ¿no? Y pálido. Debe ser increíble, ¿no? Yo a veces lo Claro. pienso. Bueno, estaremos a la espera de las nuevas interpretaciones, ¿no? Desde la sensibilidad astrológica. No Sí, sé cuál es tu porque posición, yo creo que, no sé cuál es sí, tu posición sobre los nuevos descubrimientos en cuanto a la incorporación en el lenguaje, ¿no? O vos decís que hay una escuela tradicional que quiere, hay como sí, dos tendencias, ¿no? La tendencia es una tendencia súper, como ultramoderna de decir pongamos todo lo antes posible, y a veces hay que dar tiempo también a ciertas claro. cualidades que aparecen para ver, porque el solo hecho de que haya un mito o un nombre puesto, claramente el mito orienta, pero también pretender que el mito agote es medio peligroso, porque de hecho los planetas tradicionales, su mitología de origen es babilónica, y uno toma la griega, y desde ya que la simbología es parecida, porque desde ya que Nebu o Mercurio era un dios que transmitía, que era un dios transmisor, o que Marte era agresivo, etcétera, etcétera, pero lo que quiero decir es que cuidado porque, no sé, Neptuno, uno ve a Poseidón y Poseidón también se enfurecía, era el que generaba maremotos y movía la tierra y los mares, era él. Y Claro. no, Hades estaba más bien tranquilo abajo en el submundo. Lo complicado era ir ahí abajo y de ahí abajo, quien iba ahí abajo, para volver había una gran cantidad de excepciones. ¿No? Mm. No, mejor dicho, había excepciones y era muy poco probable entonces que se pudiera. Pocos tenían la cualidad de ir y volver de ahí como Mercurio. Mercurio podía, el dios Mercurio sí podía hacer esa cosa vertical, no ya horizontal, Qué de ir desde el interesante. Mm, Olimpo al Hades, ¿no? Hacer ese puente. mm. Pero bueno, la mitología es muy interesante para también simbolizar, pero creo que no lo es todo, es como que hay que ver más allá de eso, ¿no? Sí, muy Eh, interesante lo que decís, porque sí, es muy interesante porque quizás la mitología nos lleve, está creada también por el pensamiento. claro, Está creada y a lo mejor hay un misterio que necesita esa mente, no, mente sensible, ¿no? Un poco menos, no claro. condicionada, como decíamos al principio, para poder ser permeable a todo Sí, esto sí, que llamamos misterio, pero porque estamos en relación de todas maneras. claro, pero creo que misterio, la palabra misterio igual me gusta, no en cuanto a que no entiendo nada, sino misterio en cuanto a que no es tan fácil encontrar explicaciones
cientificistas y hiperracionales, sino que estamos ante la maravilla. Por eso la astrología yo creo que sin ser una ciencia estricta, porque no, ahí está el problema de la discusión, de que ciencia estricta, si cuesta entender por qué que se mueva Saturno va a implicar algo en mí, creo que está lejos de la ciencia, en el sentido de Sí, que... del método científico, Y del pienso yo, método. sí. Y por otro lado, el que nos pone en contacto con ese misterio tiene un punto de contacto con la religión, sin tener templos y sin pretender tener sacerdotes, sino intérpretes, no a lo sumo. Pero es un nexo entre lo científico y lo religioso, y por eso es atacado a veces Sí, claro, por ambos lugares. Pero en realidad, de verdad, yo creo que cuando uno ve la astrología, siente por el cielo una fascinación casi de lo sagrado. Entonces, totalmente. es un puente entre lo sagrado y lo profano, muy interesante, porque no es religión, no es ciencia, pero sirve a la ciencia y sirve a la religión, porque en el sentido de que uno, si ve la astrología desde un lugar no controlador, se fascina con que hay una unión entre nosotros y el cielo. Claro, y Es- además la percepción de un orden mayor. exactamente. Eso creo que es bien religioso, en el sentido profundo de las En el religiones, sentido entender que profundo, formamos parte de un orden mayor, que es exactamente. flexible, que nos integra, en donde tenemos una voz, pero es una voz ligada a una relación con ese orden mayor. Esto es bien de la astrología y es bien de las religiones. En ese sentido lo que vos decís es precioso, porque recuperamos algo que a través de la astrología, sin ningún tipo de dogma ni de, ¿no? Claro. Ni de prejuicios de ningún tipo que a lo mejor obedecen más a la moral de las épocas, quizás, Claro, no no lo tiene, sé. yo diría que no tiene dogma, no tiene templos, no tiene Claro, sacerdotes, pero tiene un saber que sí remite a la base de la mayoría de las religiones, que es la filosofía perenne, ¿no? El hermetismo, esa idea de que, esa idea que está detrás de todo en la humanidad, detrás de todas las grandes religiones hay como principios, ¿no? Uno sí, ve totalmente. los lenguajes simbólicos, todos tienen cosas en común, aunque cada uno tenga su modo de atravesar la realidad, pero todos son tributarios de los que después a las grandes religiones las ha conmovido también, porque la religión cristiana está atravesada por el platonismo, el pitagorismo, Claro. el aristotelismo y en definitiva ahí había personas que hacían una lectura de los números, del cielo, bueno, de la alquimia, de distintas Mm, actividades que en definitiva están en todas las culturas, qué ¿no? Más allá interesante. después de cómo se revisten las religiones formales, cómo se revisten después de transmisoras de esto. Claro. Inclusive esto está simbolizado en uno de los planetas, ¿no, Sandra? Que es Júpiter, esto que nos vincula nuevamente a un Sí, orden mayor, ¿no? totalmente. Y qué interesante, ¿no? Yo leo siempre como un significado de los signos del mismo elemento, como Júpiter estaría integrando nuestro Sol a un devenir externo, porque eso nos religa renacemos, por lo menos de la mirada, ¿no? Ah, Que yo siento como que renacemos en lo interno y lo externo en forma creativa y contiene también nuestra individualidad, ¿no? Como, pero en ese renacer, ya la vida, somos la vida, pero más grande, porque somos en esa circulación. Es precioso y sí, tanto que lo sentimos, a veces muy exteriormente, pero es tan profunda la energía, ¿no? Que claro, a nos veces se trae el nos momento exterioriza una figura jupiteriano. que de golpe aparece y nos orienta, ¿no? En el momento Sí, de... por dónde soy entre lo que soy y lo que es, diría yo, Claro, ¿no? Lo que claro. es ahí. Así que Exactamente, entre lo que creo ser todavía tan chiquito, pero que por ahí hay algo de nuestro ser que todavía no sé y está ahí, ¿no? Llamándome, clamándome muchas veces a través de circunstancias, ¿no es cierto? obviamente. Sergio, Sí, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a seguir. Quiero hacerte alguna pregunta también de tarot que me dale. encanta y que vos vamos a escuchar, aunque estamos en otoño. Vamos a escuchar un fragmento de este tema tan hermoso de Antonio Vivaldi que se llama Primavera.
Bueno, esta música tan vivificante, ¿no? Por lo menos este primer movimiento que tiene, creo que tiene 3 movimientos este tema tan bonito. Sergio, ¿cómo? Me parece, no son una para cada estación, creo. Sí, pero esta es primavera y tiene como 3 dentro de la primavera, como 3 movimientos. Y luego, sí, la próxima voy a ver si traigo otoño. A ver, ¿Puedo poner 3 de canato? 3 de canato. Es muy vibrante, muy linda. Sí. Mira, quería preguntarte también y traer también el lenguaje del tarot, ¿no? Que está un poco ligado todo, la astrología también. A veces las personas tenemos problemas, ¿no? Eso que llamamos problema, que uno no sabe, y entonces uno a lo mejor consulta. Yo tengo la sensación de que a través de las cosas tan humanas, como que me pasó esto o aquello, siempre está lo grande, ¿no? Lo grande en el sentido de lo esencial, que no nos damos cuenta porque estamos muy consternados y consternadas a lo mejor por lo que nos pasa. Creo que a lo mejor estos lenguajes nos devuelven un poquito lo esencial a problemas muy personales, muy demorados. Entonces, creo que el tarot, vos sos profesor de tarot y tarotista, yo no, a mí solo me interesa. Creo que el tarot también comparte esto, ¿no? De leer simbólicamente, a lo mejor, te pregunto ya porque esta área sí, no, de leer simbólicamente una situación humana. Sí, de tarot inclusive para mucha gente básicamente es, ojo, la astrología también, sí, creo que la astrología son lenguajes que muchas veces se los aprende por la cuestión oracular. Obviamente, totalmente, sí. Se los aprende porque se los ve como oráculos. Entonces, lo curioso es que uno a veces se transforma estudiándolos porque pasa todo esto que decíamos antes, ¿no? Que uno empieza queriendo encontrar un lenguaje oracular, se da cuenta que si eso existe, es porque seguramente hay puentes entre la realidad sutil y la realidad terrena. Entonces, claro, uno pues queda transformado. La astrología es como un mega lenguaje, porque está lleno de signos, casas, planetas, sí, aspectos. Es una lectura compleja, ¿no? Muy que exige cierta... Sí. Y es más, si yo veo la simbología de un planeta, me cuesta ver ahí un símbolo hasta que hago astrología, ¿no? En cambio, el tarot tiene imágenes, ¿no? Es como más de golpe, yo veo una imagen compleja, cargada de significado, siempre y cuando la pueda ver sin indiferencia. Porque ahí está el tema, ¿no? Otra vez, claro. Es la profundidad de nuestra mirada lo que hace que podamos entrar más profundamente en una imagen, ¿no? Uno puede ver un cuadro y otro emocionarse y llorar y ver un cuadro, y otra persona lo mira con indiferencia, como diciendo, no entiendo. Una pared, claro, sí. No, algo que decora la pared, ponele. Claro, totalmente. Ahora, sí, en el tarot queda clara la cuestión oracular en el sentido, en las dos queda claro, porque una persona no estudia astrología simplemente porque es curioso y ahí queda, porque después hace cartas natales o hace cartas, ¿no? Sí. Pero es cierto que parte de la base de que estoy leyendo el cielo de ese sujeto para intentar ver su ciclo, su devenir, e intentar develar alguna cuestión que a veces cuesta y que a veces con varias sesiones de terapia uno a veces no. Yo siempre trato de decir esta distinción por la duda, que la astrología ni el tarot son terapia, pero son terapéuticos. ¿Qué quiero decir con claro, esto? Yo le digo transformadores, pero en esa transformación opera algo terapéutico, ¿no es cierto? Claro, porque que de golpe la persona vea que hay un cierto orden que acompaña el movimiento y que depende que haga su conciencia, esto puede moverse. Bueno, vea terapia, querido. Lo que es terapéutico es que de golpe la persona siente que de un solo golpe se ve imbricada en una serie de situaciones, o que ahorra sesiones de terapia en cuanto a entender ciertas cosas que después sí conviene que ahí sí tenga un oído de carácter terapéutico para tratarse, ¿no? Cuando digo que son terapéuticos, que son esclarecedores porque ahorran a veces una gran cantidad de sesiones. Claro, porque yo observé que te dan un marco de referencia mayor. Exactamente. Entonces en ese marco algo se relaja porque es un marco de referencia más grande.
Son como Entonces, un mapeo, ¿no? Que la persona, claro, que el astrólogo ve o el tarotista ve en una sí. tirada. El tarot es cierto que está más unido, muchas veces nos pasa a los que tiramos cartas, que la que se va a hacer una carta natal viene con un poco menos de angustia en general. Mm. Lo que quiero decir es que si se quiere hacer la carta natal, digo, porque muchos dicen, me quiero hacer una carta, y hay que aclarar bien qué te querés hacer. Porque hay gente que lo que quiere es hacerse lo que se llama la revolución solar, porque también quiere saber qué le está pasando en este momento, Sí, o qué va a ¿no? pasar en el año. También hay En una el inquietud año. muy grande, ¿no? Muchas veces. De todas maneras, Eso, siempre se puede llevar un poco también, creo yo, la lectura a un fondo un poquito más simbólico y trascendente, porque eso es lo que realmente transforma y nos permite ver una situación desde otro lugar. por supuesto. Y en este Estoy caso, de acuerdo, qué totalmente, Sandra. suerte. Sí, sí. En este caso, en el caso del tarot, digamos, ¿hay una diferencia entre arcanos mayores y menores en cuanto a ese simbolismo cuando vos haces una tirada, ¿no? ¿O cómo los lees? ¿Tienen como un impacto distinto o no? ¿O significan distintas cosas de la vida, digamos? El tarot es un elemento curioso porque es como una síntesis de dos vertientes, ¿no? Una vertiente que son los naipes clásicos que uno conoce, lo que uno llamaría muy parecido a las españolas, ¿no? Mm. Muy parecido. Digo muy parecido porque son un poco más en cantidad, son 14 por palo. Pero sí es heredero de una tradición que hoy podemos prácticamente poner, la historia se pone medio de acuerdo que esto de cierta ascendencia árabe, a punto tal de que por eso esto entra. También puede ser que haya entrado también por Italia en algún momento, pero también claramente por España. Por eso están los naipes españoles, que más o menos del siglo XIV o XV son un sistema como separadito, ¿no? Pero en el tarot está, ¿no? Que son los arcanos menores concretamente, estos, Sandra. Lo que Ah, pasa es que, claro, que claro, tienen más del mazo de las cartas el que usamos claro, uno para dice normales, jugar, claro, con las que uno normal. juega. Sí. Claro, y en cambio el tarot tiene unas 22 cartas adicionales, que esto puede ser que salga de lo que se llamaba las carticheras italianas, que eran elementos educativos, Ah, porque hay que imaginar una época en la que no estaba ni la imprenta, y que si querían enseñarse cosas a los niños o querían mm, expresarse cosas, virtudes, inclusive virtudes, estábamos en pleno renacimiento, las virtudes del ser humano, la prudencia, la templanza, mm. la justicia, ¿no? De hecho, te estoy nombrando Las la cartas, prudencia, sí. te estoy nombrando prácticamente las cartas porque la prudencia puede estar simbolizada en el ermitaño, ¿no? Mm. Pero había intentos de representación y de golpe termina existiendo este curioso sistema de 22 cartas, y se conforma este sistema, porque hubo otros dando vueltas hasta que queda conformado este sistema llamado tarot, que también se usaba como un juego, con reglas diversas, como podríamos imaginar una especie de bridge, pero curiosamente después se los empezó a ver como, no solo se le empezó a ver que había una trama ahí que parecía representar factores arquetípicos o factores así como lo mismo que decimos de la astrología, factores que me hablan de cuestiones más profundas, ¿no? Sobre todo en Ah, los mayores, pero también en los menores, si se quiere, como un despliegue. El menor en los arcanos menores son como un relato, de hecho se las llama cartas mundanas, ¿no? Son las que tiran a veces las gitanas, porque van a hablar de temas muy, más fáctico sería. más fácticos, Más fáctico exactamente. O sería. cómo se desenvuelven los mayores en los hechos de la vida diaria, podríamos decir también, ¿no? Cómo Ah, ok, claro. ¿Cómo esa hace como un fuerza, despliegue? Es interesantísimo. claro, cómo juegan esas fuerzas arquetipales en los relatos después de todos los días. Claro. Por eso suelen aparecer también si uno tira todo junto, aparecen juntas, y por ahí uno tiene a dar énfasis a que hay algo importante sucediendo a nivel más no visible, en donde hay un arcano mayor, y una cosa más fáctica, pero Más no por fa- eso claro. es menos Sergio, me importante. están diciendo que no tenemos más tiempo, lamentablemente. Está Yo me bien. gustaría que en lo que nos queda así, vos digas dónde los oyentes que les interese te pueden encontrar para tus cursos, para lo que sea, Sí. una tirada de tarot, Bueno, lo que sea. empezó el curso de astronomía, pero todavía hay tiempo porque por esto de que se graban las clases, se puede recuperar. Mm. Así que el de astronomía está dando vuelta. El de tarot también se podría, porque con este tema de que se pueden recuperar, pero tiene más clases de avance.
Me pueden encontrar rápidamente para no jugar, sé que estás corta del tiempo, @serbarreiro en Instagram. Bien, arroba Ser Barreiro. Ser Barreiro. Ser de Sergio. Ser de Sergio todo Barreiro junto, en todo Instagram. Sí, o si Bueno, no buscan Sergio Barreiro y seguramente va a aparecer la información. va a aparecer, sí, sí. Perfecto. Sergio, Va a aparecer mi carita, parecida esta carita. Y tu conocimiento. Yo te agradezco infinitamente, la pasé tan lindo, seguramente los oyentes también. Sandra. Y sí. bueno, estamos en contacto, este espacio siempre está abierto. No? Para cuando quieras venir o contarnos también de tus actividades. Te mando un beso enorme y un beso gracias a vos y gracias a los oyentes que estén ahí del otro lado. Que nos acompañan. Un beso a todos y a todas.